Shalom, mis amados y queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también nuestro fiel, nuestro buen Dios nos despertó y nos convocó para esta rica comunión. Por eso vamos a participar, vamos a estar en este culto matutino de hoy con el corazón agradecido, pero con deseo de esperanza para que podamos recibir toda la gracia que tiene preparado nuestro buen Dios. Entonces iniciamos el culto matutino de hoy con una oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, te agradecemos con todo nuestro corazón porque tuvimos una noche de descanso y de recuperación, y esta estancia en comunión contigo, esta primera hora, Señor, pedimos en este culto matutino, como siempre, tu gracia, tu sabiduría y tu poder, porque estamos pasando por un momento, por una época muy difícil, y sin tu gracia y tus bendiciones no podremos vencer todas estas luchas y las tormentas de este mundo, Señor. Pero sí sabemos, con tu gracia podremos vencer. Por eso te pedimos, Señor. También oramos por aquellos hermanos que están pasando por dificultades, problemas, dolores. Pedimos que tú le estés, Señor, tocando para que sean consolados y sanados y recuperados y fortalecidos. Así todos juntos, Señor, la congregación como tu cuerpo, podamos, Señor, correr, dirigirse hacia la meta de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adoremos a nuestro Dios con una alabanza. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí
Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Juan, hoy capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 8. Juan 3, 3 al 8. Leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye a su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Mis queridos hermanos, el texto de hoy comienza con la frase de respondió Jesús y le dijo, el versículo 3. El pueblo de Israel por mucho tiempo estaban pasando mal por las opresiones de grandes reinos del turno que vinieron a conquistar, que vinieron a dominar. Pero el pueblo de Israel tenía una promesa de Dios, que enviaría un Mesías y con él se levantará el reino de Dios. Y como los judíos creían a esta profecía, todos estaban esperando la pronta venida de este Mesías y por ende también levantamiento de su reino. Nicodemo, como fariseo y principal de judío, sabía y creía y esperaba más que cualquier otro judío de esta profecía. Un día en Jerusalén aparece un joven llamado Jesús y oh sorpresa, estaba realizando todas las señales de Mesías. Qué grande y grata sorpresa habría sido para Nicodemo y cuán afán de estar con él. Pero considerando todas las situaciones política y social y su condición de ser el principal de los judíos, debió tener más prudencia. Por eso le buscó de noche. Y cuando llegó junto a Jesús, su pregunta fue el versículo 2. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí? No está Dios con él. Es decir, que Nicodemo reconoció que Jesús era el Cristo enviado de Dios, el prometido, el profetizado, esperado por todos. Y en esta confesión tácitamente hay una pregunta, implica una pregunta. Si tú eres realmente enviado de Dios, eres Cristo, entonces la pregunta de todo. Si viniste por fin, ¿cuándo y cómo vamos a levantar el reino de Dios? El reino que todos queremos. Y como Jesús es Cristo, ve todo, entonces como el texto que dice, respondió y le dijo, y justamente en ese sentido, en relación a la pregunta de todos los judíos. Y su respuesta fue así, de cierto te digo, del versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no podía entender bien. Entonces Jesús la repite una vez más en el versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esta palabra de Jesús? Significa que el reino de Dios profetizado, el cual se iniciará por supuesto con Cristo, no es para todos los judíos de sangre. No va a ser el reino
igual al de David y de Salomón. El reino de Dios profetizado, prometido por Dios, será un reino donde solamente podrá entrar e integrar lo que nacen de nuevo por agua y del Espíritu. Es decir, se trata de un reino en el que mediante la gracia de redención de Cristo, muere su hombre pecador y nace de nuevo como hombre salvo y libre, podrán ver, entrar, integrar y disfrutar. Mis queridos hermanos, entonces hacemos esta pregunta muy importante. ¿Soy realmente salvo y renacido por la gracia de Cristo? Con mucha atención. ¿Soy realmente salvo y renacido por la gracia de Cristo? Saber el contenido del Evangelio, conocer a Cristo y tener una posición positiva hacia Él, pero sigue siendo la misma persona encadenada por el pecado, entonces no podemos decir que se trata de una fe bíblica. La fe completa, la fe que habla la Biblia, es la que te hace creer, aceptar a Cristo y su Evangelio, y mediante esa gracia renacer como una nueva criatura, pertenecer realmente al reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, con este entendimiento, con este desafío de Dios, con esta nueva visión de Dios, vamos a orar, como siempre hacemos en todos los cultos matutinos, 3 motivos de oración, siempre basado en la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a orar de esta manera. Danos, Señor, la gracia que realmente cree y acepta a Jesús como Cristo y que renace con Él. En segundo lugar, que como renacido con Cristo o en Cristo, estemos en el reino de Dios y bajo su soberanía. El último 3, que vivamos una vida que predica y testimonia a Jesucristo y el reino de Dios. Oramos juntos estos 3 motivos y luego oraremos individualmente. Después de las oraciones, iniciamos la actividad de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias, Señor, una vez más, por tu palabra, por tu luz, por este desafío, Señor. Oramos, Señor, para pedirte a ti la gracia que realmente creemos y aceptamos a ti, Jesús, como Cristo, y por ende renacer contigo, Señor. Y como renacido en ti, Cristo Jesús, estemos, Señor, viviendo y disfrutando, integrando en el reino de Dios bajo tu soberanía. Y como integrante de tu reino, Señor, pedimos para que podamos vivir realmente una vida que predica, testimonia a ti, Jesucristo, y el reino de Dios. Dejamos todos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.